Hola amigos, estamos en un nuevo programa de Tiempo con Dios por nuestro canal católico Ñande Yarañé. Y antes que nada vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien esté presente en este programa, que sea Él quien lo conduzca, que ponga las palabras en mi boca y que toque cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, Madre amada, te pido que nos tomes de la mano a cada uno de nosotros, nos conduzcas a tu Hijo Jesús y te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y hoy quiero compartir con ustedes un salmo hermoso que es el Salmo 34, donde nos invita a que experimentemos con Dios, porque una de las cosas que el ser humano tiene que hacer para saber si funciona la palabra de Dios en su vida es probar. Por eso dice: hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Pero si nosotros solamente nos quedamos en el conocimiento de la palabra de Dios, pero no lo llevamos a la práctica, no experimentamos si funciona o no funciona, nunca vamos a poder no solamente saber de que la palabra de Dios no se equivoca, que la palabra de Dios es perfecta, sino también nunca vamos a poder llegar a sentir ese amor profundo que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y lo que Él quiere es que nosotros estemos dispuestos a cambiar. Pero como Dios no impone nada, Él nos propone, Él nos invita a que vivamos su palabra y a que vayamos a probar en nuestra vida esa palabra de Dios tan maravillosa que nos va a transformar siempre para bien. La palabra de Dios no solamente nos transforma a nosotros, sino que cuando nosotros cambiamos, porque siempre la palabra de Dios nos lleva al cambio, también comienza a cambiar nuestro entorno. Por eso siempre trae bienes a nuestra vida. Y por eso es maravilloso ver la obra de Dios no solamente en nuestros corazones, sino en muchísimas personas que van conociendo la palabra de Dios y van dejándose transformar por Dios. Siempre la palabra de Dios va a llevarnos a cambios, pero cambios para bien. Por eso allá al principio del Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, ya decía, ¿verdad? Juan Bautista: cambien su vida y su corazón porque está cerca el reino de los cielos. Y la palabra de Dios siempre nos transforma y nos regala un montón de bendiciones que vamos a ir analizándolo en este hermoso salmo, que es el Salmo 34. Y dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. No cesará mi boca de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Engrandezcan conmigo al Señor y ensalcemos aún a su nombre. Busqué al Señor
y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores. Mírenlo y quedarán iluminados. No asomará en sus caras la vergüenza. Este pobre gritó y lo oyó el Señor y lo salvó de todas sus angustias. Acampa el mensajero del Señor junto a los que lo temen y lo salva. Hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Dichoso aquel que busca en Él asilo. Respeten al Señor todos los fieles, pues de nada carece quien lo teme. Los ricos quedan pobres y con hambre. A quien busca al Señor, nada le falta. Vengan, hijos, y pónganme atención. Les voy a hablar del temor del Señor. ¿Quieres tú que tu vida se prolongue y deseas gozar días felices? Guarda del mal tu lengua, tus labios de palabras mentirosas. Evita el mal y realiza el bien. Busca la paz y ponte a perseguirla. Dios aparta su cara de los malos para borrar su nombre de la tierra. A los justos, empero, Dios los mira y escucha atentamente sus clamores. Cuando claman a Él, los escucha y los libra de sus angustias. El Señor está cerca de las almas que sienten aflicción y salva a los de espíritu abatido. Aunque el justo padezca muchos males, de todos el Señor lo librará. Él cuida con afán todos sus huesos, no le será quebrado ni uno de ellos. El malo morirá por su maldad, y los que odian al justo tendrán su merecido. El Señor libra el alma de su siervo, no pagará aquel que en él se ampara. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, y comienza diciendo, bendeciré al Señor en todo tiempo. Es decir, Dios tiene que estar en nuestros corazones siempre. ¿Y saben qué? Desde que nos levantamos tenemos que aprender a decir, gracias, Señor. Gracias por un nuevo día, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por la familia, gracias por la paz, gracias porque estás dándome tantas bendiciones, porque a veces no somos conscientes de nuestras bendiciones. Y el solo tener un techo donde poder descansar, una cama donde dormir, comida con cual alimentarnos todos los días, tener ropa con que vestirnos, nosotros hasta elegimos la ropa, todo eso son bendiciones. Tener agua con que bañarnos y estar bien. Gracias, Señor. Gracias por el nuevo día que nos permite vivir. Y tenemos que bendecir a Dios y dar gracias todos los días, en todo tiempo. Eso significa que seamos conscientes en todo momento de todas las bendiciones que recibimos. A veces nos pasamos quejando toda la vida y las quejas no traen nada bueno a nuestra vida. Sin embargo, el dar gracias a Dios, el darnos cuenta de todas las bendiciones que recibimos de Él, el saber que Él nos escucha y que está aquí con nosotros, eso es una bendición. Hay gente que no le conoce a Dios. Y fíjense que en el Evangelio dice, en el capítulo 6 de Juan, que antes que nosotros le buscáramos a Dios, el Padre ya nos llamó a nosotros. Es decir, somos privilegiados en poder buscarle a Dios, en tenerle en nuestros corazones y en saber que Él nos escucha y que está con nosotros. Qué bendición más grande. Gracias, Señor. Gracias. Por eso dice, no cesará mi boca de alabarlo. Y tenemos que acostumbrarnos a decir, gracias, Señor. Tenemos que acostumbrarnos a decir, si Dios quiere voy a hacer tal cosa, porque eso dice la Biblia. Así tenemos que actuar. En fin, hay tanto, tanto que dar gracias a Dios. Vamos a seguir enseguida con nuestro programa Tiempo con Dios. Seguimos con nuestro programa
tiempo con Dios estamos analizando el Salmo 34, un salmo de protección, pero un salmo donde el Señor nos habla de tanto, tanto amor. Dice, ¿verdad? Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Engrandezcan conmigo al Señor y ensalcemos aún su nombre. En comunidad tenemos que aprender a dar gracias también a Dios y ser conscientes de todas las bendiciones que recibimos de Él. Tener la humildad para dejarnos moldear por Dios y buscarle siempre, dejándole a Él ser nuestro Dios y nosotros ser su pueblo. Busqué al Señor y me dio una respuesta y me libró de todos mis temores. Qué lindo. Cada vez que le buscamos a Dios y sabemos que Él está con nosotros y que siempre nos va a dar respuestas. Quizás su respuesta en un principio para algo que le estemos pidiendo sea todavía no es el tiempo. Porque a veces nosotros queremos todo instantáneamente, que Dios nos responda rápido, que Dios haga rápido las cosas, y con Dios no funciona así. Porque Dios tiene un tiempo para todo. Pero cada vez que le buscamos, le vamos a encontrar. Cada vez que clamemos al Señor, Él nos responde. Y la tranquilidad más grande que tenemos es saber que Él está con nosotros, que no nos abandona nunca. Por eso nos libra de nuestros temores. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿De qué vamos a tener miedo si le tenemos a Dios en nuestra vida? Y Él nos cuida, Él nos protege, porque Él nos ama y nos ama de verdad y quiere lo mejor para nosotros. Dice, mírenlo y quedarán iluminados, no asomará en sus caras la vergüenza. Cristo nos dice en el capítulo 8 de Juan que Él es la luz. Y en realidad tenemos que dejar que la luz de Cristo se encienda en nosotros. No tenemos que querer brillar con nuestras propias luces, no. Él tiene que brillar en nosotros, en nuestros corazones. Y tenemos que buscar siempre su presencia en todo momento de nuestra vida. Que todo lo que hagamos, desde que nos levantamos, sea que vas a trabajar, poné tu trabajo en las manos de Dios, pedile a Dios que te guíe en todo lo que tengas que hacer. Cuando vayas a hablar con alguna persona, Señor, pon las palabras en mi boca para que esas palabras sean de tu agrado. Por más que sea de trabajo, por más que sea algo técnico, por más que sea algo que tengas que hacer o decir, pero con Dios por delante siempre. Nunca, pero nunca apartados de Dios. Porque como que Jesús nos guía y nos muestra el camino, siempre que le pongamos a Dios por delante, no nos vamos a equivocar. Pero si nos olvidamos de Dios, nosotros nos terminamos apartando de Él. Siempre Él nos libra de nuestros miedos y de nuestras angustias. Por eso tenemos que aprender a permanecer siempre en oración. Y eso no quiere decir estar rezando de que me levanto hasta que me acuesto, sino comenzar mi día con Dios, la oración en primer lugar. Y después, en todo lo que hagamos, que pongamos a Dios por delante. Señor, tengo que hacer tal trabajo en tus manos para que todo salga bien y para que ese trabajo sea para honrarte y para alegrarte, que no hagamos daño al prójimo. Y así vamos en nuestro día a día teniendo esa convivencia con Jesús. Porque es tan lindo estar con Él. Su presencia nos trae paz, nos libra de los miedos, de las angustias, sino nos regala bendiciones nada más. Y es un entrenamiento de vida, porque lamentablemente el mundo nos enseñó a vivir sin Dios. Y acá en este salmo nos enseña a que aprendamos, a buscar
la presencia de Dios en todo momento. Por eso dice después, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor. Dichoso aquel que busca en Él asilo. Respeten al Señor todos los fieles, pues de nada carece quien lo teme. Los ricos quedan pobres y con hambre. A quien busca al Señor, nada le falta. Solamente cuando te decidís a experimentar la vivencia de la palabra de Dios, vas a poder conocer los resultados. Solamente puede hablar de Dios aquel que experimentó con Dios, porque tuvo que haber una intimidad en la oración y tuvo que haber una intimidad en la experiencia espiritual. Y probamos la palabra de Dios y funciona. Pero para eso tenemos que hacer, como bien dice acá, la prueba. Dios es tan bueno, tan amoroso, que Él se deja probar por nosotros, para que nosotros nos demos cuenta de su amor, para que nos demos cuenta de su grandeza. Y ¿saben qué también? Para que aprendamos a vivir en su presencia. Por eso nos dice, ¿verdad? Dichoso aquel que busca en Él asilo. Aquel que busca estar siempre en la presencia de Dios se puede mantener en la paz, en la tranquilidad y en la alegría. Pero tenemos que buscar nosotros estar prendidos a Él, así como dice en el capítulo 15 de Juan, ¿verdad? Que tenemos que ser como ramas prendidas a la vid. Cristo es la vid y nosotros las ramas, para que podamos dar frutos agradables al Padre. Y Jesús nos repite en ese capítulo varias veces, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Bueno, dice después, los ricos quedan pobres y con hambre, a quien busca al Señor nada le falta. Podés tener muchas cosas materiales, pero si no le tenés a Dios en tu corazón, vas a tener hambre espiritual. ¿De qué te sirve todo lo material si el día que nosotros nos vayamos de esta dimensión no nos podemos llevar nada? Simplemente nos vamos con nuestro espíritu y las tres potencias del alma, que son memoria, entendimiento y voluntad. Nada más. Polvo eres y en polvo te convertirás, es decir, nuestra parte física se queda acá, en esta dimensión. Y nuestro espíritu es el que va a Dios. Entonces, aquel que se centra en lo material está perdiendo su vida. Y Jesús dice claramente en el capítulo 6 de Mateo, no se puede tener dos dioses al mismo tiempo. O tenés a Dios por Dios o tenés al dinero por Dios. Y cada uno tiene que analizarse en su vida, porque cuando nosotros le buscamos de corazón a Dios y decidimos poner en práctica toda su palabra, ahí también las promesas de Dios de protección y divina providencia se hacen vida en nosotros. Nada malo te va a pasar ni a vos ni a tus hijos, ni nada te va a faltar ni a vos ni a tus hijos. Entonces, el saber que estamos con Jesús, el saber que le tenemos a Dios en nuestros corazones, nos hace sentir seguros, porque Él cuida de nosotros. Él cuida de nosotros, siempre ha cuidado. Si nos vamos al Antiguo Testamento, vemos cómo, voy a poner el ejemplo de cuando Moisés le sacó a los hebreos de Egipto, donde estuvieron como esclavos por 430 años y no les faltó nada. Dice, ni su ropa se gastó, ni sus zapatos se gastó. Caminaron 40 años por el desierto. Cuando no tenían que comer y Dios le ponía el maná, después se aburrían del maná, bueno, les daba codornices para que tengan. Pero siempre estuvo el alimento, siempre estuvo con qué vestirse, porque Dios estuvo con ellos. Y no siempre ellos se comportaron de acuerdo al querer de Dios, pero por uno que guiaba al pueblo, Dios obró. Y eso tenemos que entender. Dios no nos va a fallar. Nosotros podemos fallarle a Dios.
Y cada vez que fallamos y cada vez que nos equivocamos, Él nos toma la mano, nos saca de donde hayamos caído y nos invita a volver a Él, a seguirle. Y nosotros tomamos la decisión si queremos seguirle o no. Pero el estar con Él, el estar en la presencia de Dios y el saber que nuestra vida le pertenece a Dios, nos da la tranquilidad de que Él nos protege, de que Él nos cuida y que Él no va a permitir que nos falte nada. Y nosotros tenemos que tomar conciencia de eso para no apartarnos nunca de Dios. Dice después, vengan hijos y pónganme atención. Les voy a hablar del temor del Señor. En la Biblia, el temor significa el respeto a Dios. ¿Y qué es el respeto? El darle a Dios ese primer lugar en nuestra vida. Por eso el primer mandamiento, dice amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Primero Dios. Y si hay algo que tenemos que analizar en nuestra vida es si realmente Dios está en primer lugar. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Vemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Estábamos analizando el Salmo 34 y en el versículo 12 dice, vengan hijos y pónganme atención, les voy a hablar del temor del Señor. Veíamos que el temor es el respeto a Dios al cumplir ese primer mandamiento. Y dice, ¿quieres tú que tu vida se prolongue y deseas gozar días felices? Guarda del mal tu lengua, tus labios de palabras mentirosas. Qué importante entender que con nuestras palabras podemos construir o podemos destruir. Por tus palabras serás declarado justo o por tus palabras vendrá tu condenación, nos enseña Jesús en los evangelios. Entonces, es muy importante que analicemos nuestras palabras, porque acá nos habla de no hablar mal. Guarda del mal tu lengua. Y el principio del pecado del cristiano es la lengua. Dice allá en las cartas de Santiago, en el capítulo 3, que nuestra lengua es tan chiquitita, pero que es capaz de incendiar un monte. Y dice, feliz el hombre que llega a dominar su lengua. Ese es un hombre perfecto. Es decir, es tan difícil aprender a hablar cuando tenemos que hablar y a callar cuando tenemos que callar, pero principalmente a no meternos con el mal. Por eso dice, guarda del mal tu lengua, tus labios de palabras mentirosas. Cuidado que de nuestra boca no salga la mentira, que siempre digamos la verdad, porque el diablo es el padre de toda mentira y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que responder a Dios. ¿Está todavía la mentira en nuestra vida? Y es tiempo de salir de ella y no permitir que la mentira se instale, porque la mentira es algo que destruye al ser humano. Y a veces se piensa que es algo insignificante, pero fíjense la gravedad de la mentira, que es un mandamiento, no mentir. Mandamiento de la ley de Dios. Y la ley de Dios siempre es buena. Y la ley de Dios no se tuerce. Por eso no existe la mentira piadosa que muchas veces dicen. Eso no existe. La mentira siempre es mentira. El diablo es el padre de toda mentira. Está clarísimo en el capítulo 8 de Juan. Entonces no puedo meterme con la mentira. Y acá nos dice claramente el Salmo que de nuestros labios no salga la mentira. Dice después, evita el mal y realiza el bien. Aprender no solamente a no hacer daños, sino a
producir bienes. Y eso viene en nuestra vida cuando nosotros decidimos hacer las cosas con Dios. Porque todo lo que Dios nos pide que hagamos siempre va a producir bienes en nuestra vida. Y nosotros tenemos que evitar meternos en los males. Cuidado con las peleas, con las contiendas. Cuidado con aquellas cosas que el mundo nos puede ofrecer, pero que ante los ojos de Dios están mal. Y pedirle siempre al Espíritu Santo que nos ilumine para tener ese discernimiento de lo que agrada a Dios y de lo que desagrada a Dios. Y lo que me dé cuenta que está mal, aunque todos lo hagan, debo dejar de hacer. Porque eso me conduce al mal y no al bien. Y el Señor nos quiere en el bien, porque del bien vienen las bendiciones y el mal te lleva a las maldiciones. Si quieren leer al respecto, está claramente en Deuteronomio 28, las bendiciones y las maldiciones. Vivamos dentro del bien, trabajemos el bien, hagamos las cosas correctamente de acuerdo al querer de Dios, pero no de acuerdo a nuestro criterio, no de acuerdo a lo que el mundo nos enseña. ¿Qué haría Jesús? Esa es la pregunta que siempre tenemos que hacernos. ¿Qué haría Jesús? Y cuando le conocemos a Jesús profundamente a través de su palabra, nos damos cuenta que todo lo que Él hace es bueno porque Él es hijo de Dios. Cuando Dios creó el mundo, allá en el capítulo 1 del Génesis, Él verificó que todo lo que hizo era bueno. De Dios viene todo lo bueno. Por eso la palabra de Dios significa unidad de bien puro. Todo lo bueno viene de Dios. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer bien las cosas todos los días de nuestra vida. Después dice, busca la paz y ponte a perseguirla. La paz es un regalo de Dios. Jesús dice, les dejo mi paz, les doy mi paz. Que no haya en ustedes ni angustia. La paz que yo les doy, dice, no es la paz del mundo. Que no haya en ustedes ni angustias ni miedo. Él nos deja su paz y Él nos regala su paz. Y vivir en la paz es realmente un regalo de Dios. Y también un entrenamiento de vida. Porque no tenemos que estar peleando con todo el mundo, discutiendo con todo el mundo, queriendo tener siempre la razón, sino tenemos que aprender a convivir en paz, respetando las ideas ajenas, aunque no estemos de acuerdo. Pero podemos rezar por esas personas en silencio. Por eso es tan importante que la paz que viene de Cristo, la paz que nos quiere regalar Dios, esté en nuestra vida. Y no permitir que ningún estresado o ninguna estresada nos quiera quitar. Porque a veces las personas vienen con su estrés del mundo y cuando te diste cuenta te transmitió y vos también estás estresado. Y la palabra de Dios te dice, busca la paz y ponte a perseguirla. Es decir, que vos tenés que transmitirle la paz a los demás. Pero para eso vos tenés que aprender a tomar la paz de Cristo. Y la paz de Cristo se toma cuando conocemos la palabra de Dios, meditamos la palabra de Dios, nos llenamos de la presencia de Dios, entramos en oración y buscamos estar prendidos a Él siempre, dando gracias a Dios por todas las bendiciones que recibimos de Él. Y esa paz tiene que habitar en nuestro corazón. Y al estresado y a la estresada, nosotros tenemos que transmitirle la paz. ¿Cómo? Rezando por ellos. Rezando para que ellos también puedan disfrutar de la presencia de Cristo, de Jesús en su vida. Y para eso la oración es fundamental, porque es nuestra comunicación con Dios.
Por eso no tiene que llevar nadie nuestra paz. Nosotros tenemos que permanecer en la paz de Dios. Después dice, Dios aparta su cara de los malos para borrar su nombre de la tierra. A los justos, empero, Dios los mira y escucha atentamente sus clamores. Nunca Dios va a aceptar los males. La palabra de Dios es como vara de hierro que no se tuerce. Es siempre recta. Los mandamientos son siempre rectos. Los males no pertenecen a Dios. Entonces, no es que Dios se aparta de las personas. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros caemos en los males, nosotros nos apartamos de Dios. Y nosotros nos alejamos de Dios. Y al alejarnos de Dios, nos desprendemos de Él. Y nos quedamos a expensas del mundo. ¿Y a qué viene el diablo? Dice en el capítulo 10 de Juan, versículo 10. A robar, a matar y a destruir. Viene a robar tu paz cuando ingresa la tentación en tu vida y no te deja en paz con esas ideas que te quieren llevar al pecado hasta que se hace caer. Porque siempre la tentación viene en la debilidad, nunca en la fortaleza. Y cuando caemos en el pecado, nos apartamos de Dios, como decíamos recién. Y al apartarnos de Dios, nos apartamos de su protección, de su divina providencia. Nos quedamos sin ese ropaje espiritual. Cuando Adán y Eva pecan, lo primero que se dan cuenta es que estaban desnudos. Y al no tener ese ropaje espiritual, se quedan sin la dignidad de hijo de Dios. Y al apartarnos de Dios nos pasa eso, porque nos apartamos cuando caemos en la desobediencia al pecado. ¿Y a pensar de quién nos quedamos? Del dueño de este mundo, que viene a destruir nuestra vida, porque eso es lo que quiere el diablo. ¿Y por qué nos quiere destruir a nosotros? Porque nosotros somos hijos de Dios. Y porque el diablo odia todo lo que es de Dios. Y por eso nos quiere destruir. Por eso nos va explicando este salmo, ¿verdad? De que Dios aparta su cara de los malos, pero eso significa de que Dios aparta su cara de los males que la persona haga. Dios tiene la capacidad de separar el pecado del pecador, porque Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Y hablábamos recién de que Dios ama al pecador, pero rechaza su pecado. Porque ese pecador, Dios lo quiere para sí, para que llegue a la salvación. Pero esa persona tiene que decidir salir del pecado y mantenerse en la fidelidad a Dios. El pecado no va con Dios, pero el ser humano es del interés de Dios, porque el querer de Dios es que todos nos salvemos. Por eso dice, Él hace caer la lluvia sobre justos y pecadores, porque Él nos ama. Él quiere todo lo bueno para nosotros, pero sí quiere que salgamos de los males, porque los males nos llevan a la destrucción posterior. Después dice, ¿verdad? Cuando claman a Él los escucha y los libra de sus angustias. Siempre que clamamos a Dios, Él nos escucha. Y al saber que Él está con nosotros y nos da respuestas en nuestra vida, nos libra de las angustias y de los miedos. Ese es nuestro Dios. No nos deja nunca solos. Y cuando caemos, Él nos tiende la mano para que nos volvamos a levantar y sana nuestras heridas y nos da la oportunidad de una vida nueva. Dice en el capítulo 1 de Isaías, aunque tus pecados sean rojos como púrpura, si tú te arrepientes, yo te dejaré blanco como la nieve. La condición, el arrepentirse. Pero cada persona tiene que querer. Yo no puedo arrepentirme del pecado ajeno, porque el arrepentimiento es un sentimiento. Yo tengo que querer,
volver a Dios y prenderme de Dios y permanecer con Dios. El Señor está cerca de las almas que sienten aflicción y salva a los de espíritu abatido cuando acudimos a Él siempre. Él está siempre cerca, como dice allá en Filipenses 4, Él está mucho más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso nos dice que tenemos que estar alegres. Y cuando nuestro espíritu está abatido, ¿qué quiere decir cuando nuestro espíritu está conflictuado, está preocupado, desesperado? Si clamamos a Dios, Él nos va a dar su paz. Pero tenemos que acudir siempre a Él. Y acudir a Dios implica definirse por Dios y sacar de nuestra vida todas aquellas cosas que están mal ante los ojos de Dios. Por eso dice, aunque el justo padezca muchos males, de todos el Señor lo librará. El Señor nos libra de los males. Cuando nosotros nos equivocamos y caemos, como decía recién, Él nos tiende la mano, nos vuelve a levantar, sana nuestras heridas. Y a veces los males que nos aquejan no son nuestros, son de las personas que amamos, pero también nos aquejan y nos lastiman y nos duelen. Y si clamamos a Dios, Dios obra, porque Dios tiene la capacidad de tocar los corazones y de transformar los corazones. Nosotros no, pero nuestro Dios sí, porque para Él nada es imposible. Dice, Él cuida con afán todos sus huesos, no le será quebrado ni uno de ellos. El malo morirá por su maldad, y los que odian al justo tendrán su merecido. El justo es Jesús. Y aquel que se mete con los males recibe la paga de los mismos. Por eso dice en el capítulo 5 de Eclesiásticos de Siracide, nunca digas pequé y no me pasó nada, porque todo pecado tiene su consecuencia. Nos metemos con los males y vamos a tener consecuencia de males. Dice posteriormente, el Señor libra el alma de su siervo, no pagará aquel que en él se ampara. Bueno, la salvación depende de Dios, por eso tenemos que ser siervos de Dios, estar al servicio de Dios, prendernos a Dios, entregarle nuestra vida a Dios para que Él nos moldee y nunca, pero nunca apartarnos de Dios. Bueno, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por la sabiduría que tú nos enseñas y que nos regalas a través de tu Espíritu Santo. Gracias por enseñarnos cuál es el camino que tenemos que seguir y recorrer contigo. Tú dijiste, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que aprendamos a que cada palabra que hemos escuchado, mi Dios, quede grabada y guardada en nuestros corazones para ponerlas en práctica, para que esa sea nuestra vida. Siempre prendidos a ti, siempre guiados por ti, siempre tú, mi Dios, mostrándonos cómo debemos pensar, hablar y actuar para que todo lo que nosotros hagamos sea del agrado del Padre. Te pedimos, mi Dios, que nos bendigas a cada uno de quienes estamos presentes en este programa, que bendigas también a nuestras familias, que toques el corazón de aquellos que aún no te conocen. Y también te pedimos que bendigas a todas y cada una de las personas que están en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Regálanos tu paz, mi Dios. Esa paz que tú dijiste que nos dejas para que nosotros la disfrutemos. Que nunca nos apartemos de ti. Que entendamos que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y que nadie llega a ti, nadie llega al Padre si no es por ti. Gracias por tu amor. Gracias por cada día que nos regalas para vivir. Gracias por todas las bendiciones que recibimos de ti en cada instante de nuestra vida. Y que seamos conscientes de que tú habitas en nuestros corazones
que tenemos que ser buenos ejemplos de verdaderos hijos tuyos, para que también otras personas quieran conocerte a ti. Gracias, mi Dios, por todo lo que nos das todos los días. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en el próximo programa de Tiempo con Dios.